Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de The Rock Show TV. Aquí con los peluches hoy, en vivo y en directo. Obviamente yo no soy uno de ellos. Tato Cepeda está acá con nosotros. No, pero no tiene nada que ver. Es peluche de cariño y de amor, que así nos hablamos con Juan desde hace mucho tiempo. Yo conozco a Juan hace, ¿qué? Como unos 10 años, Juanito, no sé. Peluche en Medellín. Aquí estoy, hombre, peluche. Sí, 10 años ya. 10 años ya, no solamente de amigos, sino también compartiendo micrófono y al aire. Y el término peluche, ni me acuerdo por qué salió, pero así nos decimos. Qué belleza escucharlos presentar rock and roll diciéndose el uno al otro, mi peluche. Es como... De peluche, aquí está Godsmack. Venga, por hoy no nos está acompañando Cami Ramírez, pronto volverá al Rock Show, se le presentó una situación, pero la charla de rock and roll tiene que continuar aquí en el Planeta Rock. Y hoy, inspirados un poco en lo que pasó en los últimos episodios, hablando de 1991, del Nevermind de Nirvana y de grandes álbumes debut, donde creo que por votos de los oyentes y de los que nos están siguiendo aquí en el canal, gana el Appetite for Destruction de los Guns N' Roses, dijimos, ¿por qué no revisar qué pasó ese año en la música? 1987 fue un año espectacular para el rock and roll. Yo no sé si tenga algo que ver o si pasa algo en el ambiente, en el aroma, o no sé, o las fechas, pero hay fechas que son como, ¿cómo se llama eso? Como... Sí, no sé, se alinean los planetas rock. Pasa algo. Y el 87 fue uno de esos. O sea, uno dice como de verdad aparecieron tantos álbumes. Obviamente, nuestros amigos oyentes de Radioactiva recuerdan mucho a Guns N' Roses. Es como que esa explosión de ese glam importante. Y yo creo que podríamos arrancar por ahí. Sí, es 1987 un gran año para el rock and roll, ¿o no, Juan? Y Appetite for Destruction, mejor álbum debut. Eso lo podemos dejar ahí. Sí, es un buen comienzo de tema y marca un nivel, pues, y una vara muy alta, ¿no? Pero el 87 tiene cosas puntuales muy interesantes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho de ese año el Crazy Nights de Kiss, por ejemplo. Claro. Que la crítica lo hizo pedazos, pero es un muy buen álbum y es una recomendación que le hago a usted, televidente y oyente. Chequéelo. No se guíe por lo que digan los críticos. No, vaya y consígalo y lo escucha. Y le voy a referenciar dos temas del Crazy Nights. El trabajo de guitarras de Bruce Kulick, porque le dieron luz verde, le dijeron, pues no lo amarraron tanto como normalmente hacían con los guitarristas. Entonces el man ahí muestra todo su talento. Y el otro es el músculo de voz que tenía Paul Stanley. Es un álbum del carajo y le puedo mencionar dos o tres más. Por ejemplo, me gusta el Back for the Attack de Dokken, que es del año 87 también. Yo soy muy rock duro. Entonces, y hay otro que van a conocer también, que es el Girls, Girls, Girls de Motley Crue. Claro. Ese año. Vea, este es, por supuesto, saben de cuál estábamos hablando, del de los Guns N' Roses. Aquí traje el vinilo bien bonito. Oiga, pero esta iba a ser la carátula esta inicial. Era la carátula, se las voy a acercar. A ver, póngala ahí cerquita. Sí, esa era Ay, un poquito más carátula lejos. alterna y todo, qué poder. Sí. Claro, esa iba a ser la carátula oficial de ese Appetite for Destruction, pero era como muy violenta, ¿no? Sí, la cambiaron. La verdad, a mí sí me gusta más la otra. Y hay algo bacano que tiene el vinilo, no importa si usted tiene el gringo, el colombiano, el chileno, el que no son lado A y lado B, sino lado G y lado R. Pille. Y que, por Guns y O sea, Roses. es que no sé, sí. Ahí Se se ve. alcanza a ver, Es sí, lado se alcanza a G ver. y es lado R. R. ¿Sí ven? No es ni A ni B. Un datico ahí chévere del vinilo. Está muy chévere, Y hombre. este es una reedición actual. Este no es el original del 87, pues que es un álbum que se sigue vendiendo muy bien. Muy bien. Oiga, para poner y ubicar también espacialmente a la gente, recordemos en ese año 87, para que de pronto usted diga, si usted estaba viviendo en ese tiempo y tenía conciencia, le cuento que en ese año Millonarios era campeón, era la número 12. 12, sí. La número 12 que tenía en esos momentos. Y al año siguiente volvió a ser campeón, el 88, 2 años seguidos. 2 años seguidos. ¿Sabe quién era Balón de Oro para los que les gusta el fútbol? Era Ruud Gullit. Además que pues obviamente nos gustaba como el look que tenía, que Era le pasó al Pío rockstars. Valderrama, que el Pío Valderrama, no, pues aquí me peleo con mucha gente, pero mucha gente es muy importante. Sí, para mí también. Pero yo no siento que sea tan bueno, solo que pues su pelo y sus vainas hacía que todo el mundo dijera, el pibe. Pero eso es otro tema. Ubíquese especialmente en ese momento. Mire, volviendo a 1987, y por mencionar así como dice Juan algunos álbumes importantes, el Kick the In Excess es de 1987. Opa. El Faith de George Michael es de 1987. Si bien recuerdo el Diesel and Dust de los Midnight Oil, que es el álbum del gran éxito de ellos, The Time Has Come, es también de 1987. Hay años en los que se alinean los planetas. Ojo, ver, es ¿qué que trae, no me qué puedo trae? olvidar. El Joshua Y es- Tree. Por ejemplo, y yo dejé otros dos por fuera
que son muy importantes. Hysteria 87 y Permanent Vacation Aerosmith 87. Uy, buenísimo, un par de álbumes gigantes. Y este álbum El clásico. es tremendo. Y ese es el arbolito ahí, el Joshua Tree. Claro. Que también lo vimos hace poco, ¿saben qué? En Sonic Highways fue, en un documental de los Foo, el de de los Dave Foo Grohl. Fighters. Hubo uno que no me acuerdo dónde estaban, que ellos estuvieron grabando. Sí, estuvieron grabando en ese Sí. estudio y que también decía, pues que es como mítico y toda la vaina, pero no es tan chévere al final de cuentas cuando llega allá porque es una vaina olvidada. A ver, una bola curva para Juan. ¿Hysteria o Adrenalize de Def Leppard? No, Hysteria. ¿Sí? Hysteria. Sí. Eso es En una tarea es que ruda. es dura. Lo que pasa es que yo soy de los que maneja la teoría de que Steve Clark era el poder detrás del trono en Def Leppard. Ok. Y yo creo que tengo mucha razón, porque si ustedes miran el pasado de Def Leppard es dos bandas distintas, del Hysteria para atrás y del Hysteria para adelante. Ok. Casualmente después del Hysteria murió Steve Clark. ¿El Yo accidente creo qué año le fue? hace mucha falta. El accidente cuando perdió el brazo este man, ¿en qué, ¿fue antes? 31 de diciembre de 1984. Del 84. Uy, Sí, fue madre, Muy, berraco. es No durísimo. olvidemos cosas importantes que pasaron también en el rock en español. La Bamba es del 87, la versión, por supuesto, de los que Lobos. conocimos de Los Lobos. En algún Y lugar. la película. Sí. Por la película, pero la película fue que se Eh, volvió ahí importante otra vez. También No voy en tren de Charly García. ¿Sabe qué? Me acuerdo mucho que venían en unos discos chiquitos que uno cambiaba, unos por tapas de, Sí, claro. de gaseosa, que no vamos a decir la marca, y otros que también en la pizza nostra, ya no existe la pizza nostra, también No la se puede cambiaba decir. uno, por lo menos acá en Bogotá, que por un lado era no voy en tren, voy en avión, y Sí. por la otra es no quiero volverme tan loco. En esa época también estaban los hombres G contemplando. No, por ejemplo. durísimos, es que eran ambos Era- de los señores de las niñas, sobre todo, porque las niñas estaban enloquecidas con los hombres G, y nosotros al lado nos aprendimos las canciones para caerles a las niñas. Gran exportación de la época, pero fíjese todo lo que estaba pasando. Creo que Habitaciones Extrañas de Enanitos Verdes también es de esa época, entonces tenemos a Argentina con eso, tenemos a Estados Unidos con los Guns y el Appetite for Destruction y todo lo que estaba pasando en los 80, Juan que ahorita mencionaba a los Def Leppard, y también tenemos entonces a Irlanda con YouTube, Australia con el Kick de In Excess, que es ese año tan loco. Aquí llegó esa invasión también de rock en español de la que usted estaba hablando, Los Toreros Muertos, en ese tiempo estaba Cómplice sonando mucho, y era porque empezó ese sonido muy fuerte del rock en español, ese boom de rock en español, que no era el primero, porque ya según mucha gente también, y seguramente Juan nos puede hablar un poquito más de lo que pasó con los flippers y con los no sé qué cosas. ¿Speakers? Speakers. Eso. Y los speakers. Yetis. Y los Los Yetis, Yetis, exactamente. Pero esa segunda invasión, que para muchos fue la primera invasión del rock en español, llegó en ese año 87. Se habla que una persona me contó que por lo menos en Bogotá y en Colombia la primera canción que se puso de rock en español fue Prófugos de Soda Stereo. Y a mí el presentador de MTV Latino, hubo un presentador de ellos, no me acuerdo cómo se llama ahorita, está dedicado a la fotografía, me dijo, la primera canción que sonó en MTV Latino fue We Are Sudamerican Rockers de los Prisioneros. sí. Pues ya fue un poquito más para arriba, Sí, para sí, por el claro. 92. Bueno, eso. No, pero es raíz de muchas cosas. Qué curioso el año 87, así como cuando hablamos de Nirvana del 91, de Acting Baby, de U2, del Nevermind y del álbum negro de Metallica. Miren que este 87 tiene una cantidad de discos interesantísimos. ¿Cuál más tienes por ahí, Juan? Yo quiero quedarme, aunque no es mucho mi mundo, porque ahorita les voy a hablar del cine también, pero el tema del rock en español es muy importante, porque Sí. el rock en español reventó en Medellín por Ok. una emisora que era la Superestación en Medellín, Ok. que era dirigida por un colega y además uno de mis maestros, que se llama Carlos Alberto Acosta. Ok. Pues todo arranca con un bar en Medellín que se llamó New York, New York, y quedaba en Envigado. En ese bar ponían punk y ponían rock en español, ponían las canciones que a estos manes les gustaba. Tiene una historia un poquitico oscura, porque Medellín en los 80s y en los 90s fue una ciudad muy complicada. Aquí nosotros sufrimos mucho todo lo que tuvo que ver con el narcotráfico, y los traquetos los echaron de Envigado, porque no soportaban el rock, el punk y el ¿serio? rock en español. ¡Qué Los datazo! echaron. Datazo. O sea, los obligaron a cerrar ese bar New York, New York. Carlos Acosta montó otro bar que se llamó New Order, que quedaba en los bajos de La Bolera, muy cerquita del Atanasio Girardot. ¿Qué fue lo que hicieron? Este man le entregaron la dirección de la superestación y él dijo, ¿por qué no ponemos en la emisora lo que ponemos en el bar? Buenísimo. Y empezó a sonar Alaska y Dinarama, No Soda jodas. Estéreo, Cerú Girán, Los Uf. Enanitos Verdes, y eso reventó. Ese nacimiento del rock en español es del 87 en Medellín, y gracias a un bar que se llamaba New Order.
Claro, fue muy conocido y muy comentado también en el año siguiente el concierto de conciertos, que siempre se ha hablado de que mucha gente recordará por eso, porque Quedó. obviamente quedó en la memoria y en la mente de mucha gente. Yo creo que si el concierto de conciertos hubiera salido bien, la gente no hablaría tanto de él. Pues porque en medio de Cierto. todo, a ver, se celebra de una forma muy romántica, pero fue difícil, fue desastroso Claro, en muchas muchas condiciones cosas. también. Se sacó adelante, es un momento icónico de la historia de nuestro país en términos musicales. Pues Pero porque lo de estaba Mateos aprendiendo. gritando qué es lo que quieren de mí, carajo, con la gente yéndose por los cambios de horario en la madrugada, eso tiene que haber sido muy difícil. Claro. ¿Sabe? También recuerdo que en ese tiempo Jorge Barón tenía una emisora, Jorge Barón tenía punto .5 y en Bogotá era únicamente de rock en español punto .5, que no pasaba porque la superestación que también estaba en Bogotá ponía rock en español, pero también ponía rock anglo y mucho pop anglo. Pero la única emisora que se fue 100%, al 200%, porque era mañana, tarde y noche, se llamaba punto .5 y era en AM. No. Me cuentan, no es que yo haya Claro. vivido eso. Eso es como Que la le haya época. tocado. Aquí también, alguna vez me echaron en cuento que el primer programa de rock como de radio fuerte que hubo en Colombia, tal vez Alfonso Lizarazo estaba en esa época en la radio, fue La Silla Eléctrica. Y que la Oh. música pesada era los Beatles. No jodas. Sí. ¿Y quién lo hacía? Creo que Lizarazo. Lizarazo, creo. uy, Me tremendo toca dato. investigar, pero los anales de la historia colombiana en la radio son complicados en lo que tiene que ver con rock and roll. Por eso este año también es tan importante, porque discos como La Appetite y los que hemos mencionado, In Excess, el Nothing Like the Sun de Sting, el Permanent Vacation de Aerosmith, por ejemplo, ayudaron a mezclar mucha gente, los que no eran fanáticos del rock and roll, pero es que es inevitable, es un Child of Mine que uno lo atrape, y los que estaban más involucrados en otros géneros que dicen, oiga, pero esto está bien, y aquí como que encontraron momentos para convivir. Usted podía pasar de Need You Tonight de In Excess a Welcome to the Jungle y estaba bien, y eso es 1987. Bueno, pregunta para Juan, porque se habla mucho de ese año también por el Sunset Strip y todo lo que estaba pasando con el glam rock, pero me imagino que venía también de años atrás, porque en esos momentos también ya empezaba en las emisoras universitarias a oírse a R.E.M. y también vimos que el nacimiento de Nirvana fue por ese tiempo. Pero entonces, ese glam rock, ¿por qué explota en Los Ángeles y de dónde viene? La respuesta es muy sencilla, dos palabras, una banda. Motley Crue, 1981. Esos manes son los del boom, son los papás. ¿Qué es lo que hace Motley Crue? Coge el punk que le gustaba a Nicky Six, que la banda es fundada por él. A él le gustaban los Sex Pistols y le gustaban los Ramones. Pero también le gustaba mucho Aerosmith y también le gustaba Kiss. Entonces el hombre fusiona todo eso en una sola banda. Alguna vez con ese Too Fast for Love, no sé, creo que fue a un columnista de Rolling Stone y en esa época lo escucho, lo leo más bien y da la descripción del Too Fast for Love y dice, es el álbum de punk perfecto hecho por una banda de rock duro. Entonces Ok. Motley Crue es la banda que le da el nacimiento a todo eso, no solamente en la música, sino en el look, en el aspecto, porque retoman cosas de Aerosmith, de Kiss, de los Punks y de David Bowie, por ejemplo. Y después de Motley Crue empiezan a salir otro grupo de bandas que se van detrás, por ejemplo Rat, ya venía Twisted Sister desde 1982, y ahí hay un punto de quiebre en el 84 y en el 85. Todo nace con el Quiet Riot Metal Health, que fue número 1 en Billboard, el primer álbum de rock duro antes de los Bon Jovi, de los Guns N' Roses y de los Def Leppard. El primer álbum de rock duro en ser número 1 fue el Metal Health, de Quiet Riot. Ya luego se une Rat, luego se une Bon Jovi, llega Poison, de Europa llega Europe, que era una propuesta para competirle a Bon Jovi. Entonces es una explosión de bandas. Y hay unas que son muy buenas, pero ya como en todo, como ocurrió en los 90, empiezan a canibalizarse, quedan solamente las buenas y las otras desaparecen. Pero todo este boom comienza en el 81 con Motley Crue y el primer álbum de Motley Crue. Bueno, No podemos bien. ignorar álbum importantísimo del 87, Oh. pues Por favor. Bad Ah, jue madre. de No, Michael Jackson, nada más y Una nada locura. menos. Una joya de álbum. joya. Y Y eso es una delicia. este disco suena bien en cualquier momento, en cualquier Cierto. circunstancia. The Way You Make Me Feel. Aquí conocimos en Colombia todo mi amor eres tú. Así tradujeron I Just Can't Stop Loving You. ¿Usted sabe quién la tradujo? ¿Quién? Rubén Blades. No jodas.
Rubén Blades tradujo esa ¿Ve? canción y creo que comparte los Datazo. créditos. Aquí está, Michael Jackson, Rubén Blades. Sí, señor. Sí, no está muy chiquito, entonces. Ay, No se alcanza a ver. Oiga, sabía qué ese datazo. Es un datazo importante porque además pues no es una traducción como tal, porque obviamente cuando se traducen las cosas ustedes saben que se cambian los sentidos en algunas cosas. Entonces sí, por eso se llama de esa manera y Rubén Blades fue el que tradujo la canción y se sentó con Michael Jackson. Sabe que también no fue el lanzamiento y lo querían lanzar, pero no lo lanzaron porque dijeron Michael Jackson canta muy bien en español y la gente va a pensar que no es Michael Jackson. No. Y la disquera por eso no lanzó la canción, imagínense Vea, eso. yo les tengo la historia de por qué se llama Bad. Michael Jackson, en ese entonces, cuando estaba todavía con Sony, si bien recuerdo, estaba trabajando con un tipo que se llama Walter Jetnikov. El manager, ese tipo era un criminal. O sea, era un manager, Juan, a la vieja usanza. Agresivo y también Matón. cocainómano, Ok. se metió todas las drogas que ustedes quieran, pero era la industria, en los 80s, entonces la industria de la música era lo más grande que había. Usted coge un jet, va a Australia, habla con los Bee Gees, después vuelve a Los Ángeles, de ahí va a Nueva York, negocia una vaina con Whitney Houston, y el tipo está trabajando con Michael Jackson, que es la cosa más grande que tiene la disquera en ese momento. Y a Michael, los Jackson 5 le están diciendo, hagamos algo, hagamos algo otra vez, hagamos algo otra vez. Y Jackson le está diciendo a Walter Jetnikov, yo no quiero hacerlo. A mí no me interesa ya volver con ellos. Ah, ¿cómo se los digo? Entonces, en ese momento, por teléfono, Jetnikov le dice, pues diles que no. No, no quiero decirles que no. Ah. Entonces, le termina diciendo, ay, ¿quieres que yo sea the bad guy? So you don't want to be bad, you want me to be the bad guy. Y le dice, sí. Y él le responde, Jetnikov, Bad, es un buen nombre para un álbum. Y No se llama Bad por eso. jodas. Porque Jetnikov le da Qué la negativa, le dice, bueno. yo voy a hacer el malo, le voy a decir a los Jackson 5 que usted no se va a reunir porque la disquera no lo deja, yo no lo dejo, era un perro de combate Jetnikov y se quedan con la idea del Bad para el título del álbum. Who's Bad? Además que también, usted sabe que el video, que es un videoclip bastante largo, desde ahí ya estaba, pues ya sabemos que desde el 83 estaba haciendo videos largos después de Thriller, pues este lo hizo y fue Scorsese también el que estuvo ahí detrás de ese videazo y además porque el man era como un pelado que salía y que volvía a su barrio, que volvía, o sea, se había ido a estudiar y volvía al barrio y estaban todos los malos ahí para darle en la jeta No, por ser chico bueno. Es que también hay que... Y el malo de la otra pandilla era un actor que apenas estaba comenzando y se llamaba Wesley Snipes. ¡No! ¿Recuerdan de ¡Qué Wesley datazo! Le tengo- Bueno. Otro dato importante del Snipes? El Bad. villano. A Michael Jackson le dijeron, hay que hacer The Bad una colaboración musical con la otra gran estrella de la década de los 80, Prince. Y llegaron a un ofrecerle a Prince la colaboración en Bad. Uy. Y Prince dijo, ni por el putas. ¿De verdad? ¿Y sabe por qué? Porque dice, a ver, ¿cómo es la letra de Bad? Your body's mine. Yo no voy a decir eso a Michael Jackson y Michael Jackson no me va a decir eso a mí. No voy para colaboración. Pero por la canción y no pueden hacer Por otra. la letra de la pueden canción hacer otra dice, canción. Your body's Pero- mine. Yo no estoy para eso. ¿Qué le pasa? Pero Pero- se suponía que era un dúo, se suponía que era un dúo. Sí, eso iba a ser era un así. dueto, iba a ser Michael Jackson y Prince. No, qué buen dato. Oiga, también se acuerda que ese video lo hicieron o lo emularon un poco unos niños para la película Moonwalker. Que qué desastre. O sea, la película es muy mala. Terrible. La película, pero no, en su momento, imagínese los efectos y también el conejo y que se pelea en baile con el conejo. en Smooth Speed- Criminal. Ah, no, Speed Demon. Speed Demon, sí. Y después, bueno, aparece todo ese robot que se arma como 700 veces para ese video. Si no lo han visto, les recomendamos que lo vean por curiosidad. Véanlo. Igual que la de Prince también es muy mala, ¿no? La de Purple Rain. Purple Rain, sí, es muy es mala. flojísima. Es flojísima. Flojísima. Lo único bueno de Purple Rain es la actriz que se llama Apolonia Cotero. La tiene clara. Claro. Uy, claro, fue mi compañera durante muchas noches. ¡Oh, Y pero era Juan, no! ¡Juan, diga no! eso. ¡Por Dios! Ahora, Lo vi en mi Habla- mente. Es que no. ¡Juan! hablando de imágenes y de cine, ¿saben cuáles eran las dos películas más exitosas del 87? A ver. Se nos sale del rock and roll, pero hay que decirlo. Dirty Dancing era No. la número uno. Pero muy The buena. Patrick Swayze. Ah, bueno, pues, La otra- tiene su cuento, claro. Usted vio pues, en ese documental que hay por ahí en Netflix, que también se lo recomendamos, que es muy bueno, las películas que nos hicieron, cuentan también que el señor Patrick Swayze simplemente tenía esa canción escrita, la de She's Like the Wind. She's like the wind. She's Like the Wind. sí. Que fue número uno. Fue número uno, el man dijo, tengo una canción acá, no sé qué, metámosla en la película. Y resultó un totazo, y el man también resultó ahí, pues, haciendo una de las películas más importantes, que además con un presupuesto muy chiquito. Y era crudo. Y la era otra- un y la aborto otra- ahí. Era aborto, metido. sí, una Era cosa terrible. loquísima.
es violenta, por eso la pusieron R, porque el plan era que fuera, ¿cómo es? Restringida. Parental guidance o restringida a 13 años. Pero por ese detallito, se les puso R, la película. Ok. Y la otra era dos policías, Roger Murtaugh y Martin Riggs. Arma Mortal, en el 87. ¡Oh! ¡Qué bueno! Uy, qué gran, bueno. gran época, gran película también. Esas épocas de Y la esas respuesta de Colombia no se podía quedar atrás. ¿Cuáles? Colombia. Don Chinche y Romeo y Buceta. Pero eso son películas. Son No, series. pero rock and roll, sí, sí, sí. Son series. ¿En qué Claro. temporada se quedó usted de Don Chinche? No, yo las vi todas. Yo vi Season todo. one. Yo vi Don Chinche, completica, hasta que casó con la señorita Elvia, ¿era? Sí, señorita Elvia. Y Romeo y Buceta también no me la perdía, claro. Porque Eutimio, 87, ¿no? la esposa de Eutimio era Rosalvita, ¿no? Sí, sí, creo, Sí. no me acuerdo. Y el marrano era Pipo. La lora era Mamola, no, la lora era Pastora. Pastora, Me cuenta, porque Pastora. lo vi por ahí por YouTube. No es que yo haya visto Qué eso. pues. memoria. Pero, Ah, a mí sí me tocó, pero todo esto, acontecimientos importantísimos previos y algunos que posteriores que se vieron influenciados por todo lo que estuvo pasando en ese año, curiosamente mágico también para el rock and roll por todo lo que estaba pasando y esa combinación de música tan maravillosa. Ya hablamos ya de Guns N' Roses y hablamos de Los Toreros Muertos y también hablamos de Duncan Du, pero también hablamos de Def Leppard y de U2 y de INXS y todos con discos conocidos. Vea, una paréntesis aquí para que ustedes me digan. O sea, YouTube en esos momentos era medio alternativo. Sí, se puede decir. Es que O sea, Joshua Tree fue el álbum que la rompió para ellos. Que la rompió, ¿sí o no? Sí. Por eso le iba a preguntar, ese momento en el que YouTube cambia de ser alternativo a ser mainstream es por este álbum. ¿Y hay una canción en especial que dio ese boom de YouTube? Para mí es With or Without You. With or Without You. Para mí esa canción es la que dispara a nivel internacional tremendamente a la banda, independientemente de lo que pueda haber pasado incluso en los charts con otras canciones de ese mismo álbum. I Still Haven't Found What I'm Looking For, por ejemplo. Esa canción en particular representó muchísimo para la banda en éxito a nivel internacional. O sea, sonó alrededor del mundo y formó parte del show de YouTube. ¿Se acuerda que en esa época Bono sacaba una persona del escenario para bailar con él? Sí, Claro, pero eso todavía era lo sigue clave. haciendo, lo sigue Todavía haciendo. lo está Sí, haciendo. sí, lo sigue haciendo. Y la besa. Pues, Esas son ¿en unas serio? cosas muy... Sí, la vi. Con ese álbum Lo que es pasa que es vinieron que- a Colombia. Lo que pasa es que el mercado norteamericano, bueno, no solo en los 80 y no 70s y 80s era la meta de todos, porque ya se vendía música como un berraco, pues millones y millones de álbumes. Entonces todas las bandas europeas o inglesas querían dar el salto, pero no todas tuvieron éxito. Hay bandas que no pudieron funcionar en Estados Unidos, Oasis, por ejemplo, no pudo en Estados Unidos, pero U2 sí dio ese paso porque ellos en Europa ya eran muy grandes, ya eran muy fuertes, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la isla, Gales, Irlanda, Escocia, Inglaterra, pero ese salto con el Joshua Tree es una cosa brutal, de ahí estos manes se disparan y el resto es historia, pues, pero ese álbum fue el que los disparó en Estados Unidos. Sí, es que 87 fue un año tremendo. Esto es The Rock Show TV, estamos con todos ustedes. Recuerden suscribirse al canal de Radioactiva Colombia. Aquí estaremos con ustedes hablando de rock and roll. Pueden ustedes formar parte de este espacio, escríbanos, coméntenos, Cuenten, sugiérennos sí. cosas también. Compartan el episodio y sigamos viviendo el rock and roll. ¿Sí o qué, Juan? Sí, señores, rock and roll forever, my friends.